Sonidos y silencios. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, todo es dolor. Cuando tú no estás. Nos fuimos a la tanda con un fragmento de la despedida del Gran Tuleque de Mauricio Rosenkopf y Jaime Ross. Como se sabe, las Fuerzas Armadas manifestaron por escrito que la guerrilla ya estaba derrotada en 1972, pero la mayoría de las desapariciones ocurrieron después de esa fecha, confirmando que la lucha era contra todo un pueblo para defender un sistema. Uno de los capitanes que durante la dictadura intentó una campaña anticorrupción cuenta que después del golpe, el general Eduardo Subía les dijo que ir más allá de ciertos límites ponía en peligro incluso el propio proceso revolucionario que llevaban adelante las Fuerzas Armadas, porque se iban a tocar intereses que iban más allá de las posibilidades que ellos tenían de actuar. Hasta aquí Subía. La canción popular trató la situación de los desaparecidos. Canciones sobre estos temas, hechas en primera persona, provocan una intensidad que hace difícil sostener la escucha. Mauricio Ubal escribió sobre un niño que veía el secuestro de su madre. La cantó Laura Canoura, integrando el grupo Rumbo. Escuchamos el final de El Robo. Ahora no me acuerdo bien, hace ya tiempo, y ese ruido en la cocina, no fui corriendo. Mamá no vio que yo la vi, como la arrastraban a un auto gris, dormida. En Argentina, Teresa Parodi compuso María Pilar, canción que grabó Alfredo Zitarrosa. ¿Qué fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar ¿a dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? ¿Por qué jamás lo pudiste hallar? Si lo buscaste sin descansar, contale de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén pudiste ver que sacaban a tu Julián del fondo de la casilla, empujándolo hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón. Tuviste miedo por tu Julián, ay María Pilar, sabías que algo le iba a pasar. Ay, tan puro tu hombre, María Pilar. Ay, tan preocupado por los demás. Ay. En 2005 asume Tabaré Vázquez y se comienza a aplicar el artículo 4. Pero no todas son rosas. El 23 de diciembre de 2006, 5 militares y 2 policías inauguraron la cárcel especial de Domingo Arena, cuya construcción tuvo un cuestionado costo de $400.000. A partir de ese momento no han cesado las denuncias sobre sus privilegios y la polémica sobre los operativos que realizan desde la prisión. Una investigación judicial descubrió, por ejemplo, que Nancy Medina, hija de Ricardo Medina, llevaba CDs con información secreta de personalidades judiciales y políticas que los militares procesaban en 4 computadoras personales desde las que sacaban información al exterior a través de publicaciones en Internet.
Los abogados de los represores utilizan distintos tipos de chicanas, como se le llama en la jerga, a las demoras y procedimientos para aplazar condenas. 2 casos emblemáticos lo muestran. El canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, imputable por ser civil en la desaparición de la maestra Elena Quinteros, es excarcelado a los 6 meses de su procesamiento al aceptarse las declaraciones de Carlos Ramela de que Elena había sido asesinada. Ramela utilizó testimonios secretos brindados por militares a la Comisión para la Paz. La carátula del juicio cambió de desaparecedor a homicida y Blanco fue liberado por ser el asesinato un delito que prescribe con los años. Los diarios titularon Blanco libre por asesino. Posteriormente sufriría una nueva condena. Por su parte, el mayor Manuel Cordero y demás imputados en el caso de María Claudia García siguen sin ser juzgados, ya que, aunque ahora se acepta legalmente que quedaba fuera de la ley de caducidad traer a una joven embarazada de otro país para matarla después de haber regalado a su hija, el caso es considerado como cosa juzgada al haber sido incluido en la caducidad por el anterior Ejecutivo. Cordero, así como el capitán de Marina Jorge Trócoli, fugaron a otros países. Entre otros sucesos vergonzosos y crueles, el comandante en jefe del ejército, Ángel Bertolotti, encomendó en 2005 a los generales Carlos Díaz y Pedro Barnex reunir datos sobre los desaparecidos. Estos señalaron un lugar donde dijeron que con un 99% de probabilidad se encontraría el cuerpo de María Claudia. La propia Macarena estuvo en el lugar, pero el dato resultó falso. ¿Algo había cambiado? ¿O se cumplía lo que Jorge Bonaldi había vaticinado en su canción Verás, verás, interpretado por los que iban cantando? Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción que todo fue producto de la imaginación. Que tú nunca estuviste guardada en puntas rieles, son turbias conjeturas, muchacha, no lo creas. Posiblemente fuiste al convento de las fieles, hermana religiosa de Santa Dorotea. Es la maquinación de pérfidos bandidos. No sé por qué han venido a arruinar mi desayuno. No sé por qué me hablan de desaparecidos. ¿Acaso al fin de cuentas usted ha visto alguno? Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción que todo fue producto de la imaginación. ¿Acaso usted ha visto alguno?, preguntaba la canción de Bonaldi. En Argentina, uruguayos desaparecidos fueron siendo identificados por el trabajo del equipo argentino de antropología forense. El último fue Heber O'Neill en 2013. En 2012 se había identificado a Alberto Mechoso, hubo otros antes. En Uruguay, a fines de 2005, el trabajo del equipo de antropólogos de la Universidad de la República, dirigido por José María López Mas, logró hallar 2 cuerpos que en el mismo mes de marzo de 2006 serían identificados y sepultados. Al día 14 se sepultaron los restos de Uva Gesner Chávez Sosa, encontrados en una chacra de Pando, y el 30 del mismo mes los restos del escribano Fernando Miranda, hallados en el batallón 13. Posteriormente, en los años 2011 y 2012 respectivamente, los restos del maestro Julio Castro y del comerciante Ricardo Blanco Valiente serían encontrados en el batallón 14, ya en el periodo de gobierno de José Mujica. Parte de la sociedad pasó de no querer enfrentarse a la verdad a tener que convivir diariamente con ella. Un solo esqueleto encogido, con las manos juntas por las ligaduras, con los huesos rotos por los castigos previos, con la dentadura en gesto descarnado, devolvía su sentido a palabras como tortura o desaparición. Palabras que, parafraseando al poeta, de tanto repetirlas, ya no sabían lo que decían. Mauricio Ubal compuso Tanto frío al maestro Julio Castro. Están desenterrando la aldea, la escuela que nos cambió la piel, los pizarrones, las tizas, la túnica desprendida y el patio entonando a don José. Llueve
sobre el cuartel, nadie dormía, perfectamente bien, nadie moría. Estrellita, que lo viste alumbrarnos el camino. Estrellita, ¿cómo sigo? ¿Cómo arranco de mi vida tanto frío? Están desenterrando guitarras, huesitos como almas de violín, pianos quemados atados al fondo del río. La máquina del miedo fue un país perfectamente cruel, todo se olvida, perfectamente bien, Julio María. Estrellita, que lo viste alumbrarnos el camino. Estrellita, ¿cómo sigo? ¿Cómo arranco de mi vida tanto frío? Tanto frío. Ana Margaret Burgueño es una uruguaya que tenía 24 años cuando se la llevaron de casa de sus suegros un 20 de agosto de 1977 en Argentina. Había nacido en Minas. Era descendiente de Tomás Burgueño, uno de los 33 orientales. Como Ibero Gutiérrez y tantos otros, Margaret, además de tocar la guitarra y cantar, escribía cuentos y poemas. Casi parece que hubiera escrito para hoy. Aquí van algunos fragmentos. Escribir sin dejar rastro, amar sin dejar rastro, morir sin dejar rastro. Y nosotros acá, acribillados de palabras, lívidos, inertes, furiosamente muertos. Lo sé bien porque entonces no soy más que una sombra muda. Y a veces, peor aún, me dejan sola. Y voy desparramando señales que ni se ven, poniendo avisos en letra negrita que dicen cosas que ni yo entiendo, pero igual espero que por ahí alguien sepa deletrear misivas o las claves de mis letreros que ni yo entiendo, y así mismo yo espero. Un día fui yo fui uno más. Ahora soy solo foto en un cartel. Mi cara en silencio marcha, ya ni muerta, ni viva, ni qué. Un día
día fui, tal vez. Un día fui cualquiera. Tumba sin nombre, sangre ni piel, mi ausencia perdida, duda si valió la pena o qué. Qué dolor, qué maldito dolor, qué dolor, qué maldito dolor. Qué dolor, ay maldito dolor. Quisiera sentir, al menos sentir, sentir. Las personas vinculadas a los derechos humanos siempre manejaron los datos de los militantes uruguayos, la mayoría del PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, detenidos y torturados en Argentina, en uno de los centros clandestinos de reclusión conocido como Automotores Orletti. Muchos de ellos fueron traídos a Uruguay en distintos vuelos. A esos vuelos se los numera, primer vuelo, segundo vuelo, después se llamó vuelo 0, al que trajo a 6 personas en el año 1974, 5 de las cuales fueron asesinadas en Soca, departamento de Canelones, como represalia por la muerte del coronel Ramón Trabal, atribuida al MLN. El primer vuelo se realizó el 26 de julio de 1976. En él se trasladaron a 26 de los militantes del PVP detenidos en Orletti, los que salvarían sus vidas al convertirse en actores obligados de una obra montada por los militares en una casa de Shangri-La. En Estados Unidos, el senador Edward Koch promovía una enmienda por la cual se limitaba la ayuda militar a los países que ya no sufrían una ofensiva guerrillera. Los militares uruguayos preparan entonces un plan para demostrar que esa ofensiva existe. A los presos trasladados se les ofrece participar del plan a cambio del procesamiento con penas menores. La no aceptación implicaría el retorno a Argentina, o sea, la muerte segura. Mientras escuchamos a Walter Bordoni en su canción Un día fui, paso a contarles la increíble historia. Funcionarios militares y de la policía, hombres y mujeres, conversaron con los detenidos para preparar el papel. Después los funcionarios viajan a Buenos Aires con documentos falsos y retornan enseguida registrándose en pensiones céntricas. 5 de los detenidos son conducidos por los militares a un chalet de Shangri-La y con las armas escondidas custodian a Sara Méndez mientras van juntos a comprar un asado. Después los obligan a sentarse a la vista de los vecinos. Termina el almuerzo y entran a la casa a esperar el allanamiento, que será realizado incluso por militares que lo suponen real. A la hora fijada llegan autos y camiones cargados de soldados. Los detenidos son llevados en una ostentosa caravana que se pasea lentamente por el Estadio Centenario a la salida de un clásico. En los hoteles céntricos, a la hora de mayor trasiego de gente, se completa el operativo con las detenciones a los supuestos guerrilleros que en realidad eran funcionarios militares y paramilitares. Los diarios comentaron profusamente sobre la espectacular invasión que se había desbaratado. Una semana después, en una conferencia de prensa montada para corresponsales extranjeros, dirigida por José Nino Gavazo, se exhiben materiales, supuestas armas incautadas y a los 5 detenidos que así quedan legalizados. Pero a fines de 1976, Estados Unidos igual aplica a Uruguay la enmienda Koch y suspende la ayuda militar, pero los 26 repatriados, ya legalizados, salvan sus vidas. En la conferencia de prensa, Gavazo decía en esta grabación rescatada por Alberto Silva y Nelson Caula lo siguiente. Varios de los desaparecidos son descubiertos en un chalet, en un balneario uruguayo, realizando una reunión subversiva, portando todos ellos documentos falsos de identidad y existiendo en la casa materiales de propaganda subversiva, armamento y municiones. Permiten poner al descubierto un tan ingenioso como siniestro plan elaborado por el Partido de la Victoria del Pueblo, concebido con la finalidad de desprestigiar al gobierno uruguayo y de desprestigiar al gobierno argentino. Respondiendo a las primeras denuncias sobre las desapariciones en Argentina, Gavazo agregaba:
Parecería inadmisible que el gobierno argentino permitiese que dentro de su territorio fuerzas armadas de un país extranjero instalasen una base de operaciones y, como ellos también lo afirman, circularan por las ciudades armados, efectuaran operativos, detuvieran personas y finalmente las pusieran dentro de un avión, las sacaran del país y las condujeran al territorio uruguayo en el mejor de los casos, y en los otros le dieran muerte en el propio territorio argentino. Historias tan fantasiosas solo pueden caber en la mente de un novelista o de aquellos que tienen los intereses que ya anteriormente hemos citado reiteradas veces. Manifiestan también que en la ciudad de Buenos Aires desaparecen ciudadanos uruguayos y acusan de ello a nuestro gobierno y al argentino, a la policía de ambos países, a sus fuerzas armadas y a todos aquellos que consideran enemigos y por lo tanto objetivos de su propaganda. Sonidos y silencios. Todos detrás de Momo. 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 Radio Paralelo 38, sábados a las 11 de la mañana. Resistiendo. Temas de actualidad para pensar con la gente. Resistiendo. Radio Paralelo 38. www.unidaddebase.org